Diseño de un estudio estadístico. Recordemos primero cuál es el propósito de un estudio. El propósito es obtener información relacionada con el fenómeno o problema que permita una comprensión objetiva del mismo, con el fin de planear soluciones sobre unas bases más sólidas. Este en general es el propósito de la estadística y en este caso en forma particular de lo que significa un estudio estadístico. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de estudios? En general podemos hablar de estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales, estudios causales y estudios predictivos. Los estudios exploratorios son normalmente un paso inicial para familiarizarnos con un problema y en general nos ayuda a identificar las variables más importantes que deberíamos estudiar o nos permite también formular algunas hipótesis. Normalmente un estudio exploratorio se realiza cuando conocemos poco del tema o cuando es un problema nuevo. Normalmente los resultados de un estudio exploratorio son preliminares a un estudio cuantitativo y por lo tanto no los podemos considerar como concluyentes. Los estudios descriptivos son la primera forma de estudio cuantitativo que nos permite describir las principales variables o las características de una situación o de un fenómeno o de una población posiblemente. Normalmente nos ayuda a identificar patrones relevantes y podríamos pensar en este tipo de estudio como una foto de la situación. ¿Cuál es la situación actual de una población en términos de sus parámetros? Por ejemplo, si estamos estudiando un mercado, podríamos obtener algunos datos tales como el ingreso promedio, el consumo promedio, la relación entre consumo y el ingreso, etc. Los estudios correlacionales son estudios que van un poco más allá que los estudios descriptivos. Nos permiten establecer relaciones estadísticas entre dos o más variables. Si bien es casi común que haya una conexión entre los estudios descriptivos y los estudios correlacionales, los estudios correlacionales son en general estudios que pretenden una comprensión más profunda de un patrón. Normalmente está acompañado de un estudio descriptivo, pero su centro es entender en profundidad la relación entre dos variables y por qué el comportamiento de un determinado patrón. Por ejemplo, si hablamos de consumo y encontramos un patrón de consumo distinto en distintos segmentos, nosotros trataríamos de relacionar posiblemente el ingreso de cada segmento con su patrón de consumo. Los estudios causales son un poco más elaborados porque el objetivo es determinar la relación causa-efecto entre dos o más variables. Esto es, determinar si una variable afecta a otra. Las técnicas en sí mismas, las técnicas estadísticas, quiero decir, no demuestran una relación causal. Más bien podemos tal vez inferir la relación causal a base de una relación estadística. Para poder hablar de una relación causal, no solamente basta la gestión estadística, sino también hay que buscar ciertos aspectos lógicos que ya hemos estudiado en otra presentación. En general, el estudio causal requiere de lo que llamamos un diseño experimental. Los estudios predictivos tienen como objetivo específico pronosticar el valor de cierta variable en el futuro. La unidad de estudio en este momento es el tiempo y la variable es una característica específica en un momento en el tiempo. En general, la variable a la que hacemos referencia, podrían ser las ventas, por ejemplo, varían de periodo en periodo. Entonces, los periodos son los elementos de observación. La variable sería las ventas. Los datos que son observados en este caso son considerados como una muestra representativa de los valores que pudieran suceder en el futuro. Formulación de un problema estadístico. Todo comienza con una buena pregunta. El primer paso de la definición
de la formulación del problema estadístico corresponde a la definición del problema. En esta fase nosotros identificamos cuál es el problema de gerencia, es decir, qué decisiones hay que tomar, importante para poder definir la información necesaria. Y el segundo paso es explícitamente definir cuál es el problema de investigación. Esto es definir qué información necesitamos saber para resolver el problema de gerencia. Las preguntas de investigación son una forma de hacer explícito el problema de investigación. Son las interrogantes que se pretenden responder, se formulan normalmente en términos de pregunta, en forma interrogativa, y deben hacer evidente el fenómeno que se está estudiando y normalmente implica la relación entre variables, esto es, algunas relaciones estadísticas. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuáles son las prácticas de gestión más comunes en las empresas? Esa es una pregunta descriptiva. ¿Cuáles son las diferencias de las prácticas de gestión entre las empresas A y B? Esta pregunta, por ejemplo, nos orienta a hacer una comparación. ¿Cuál es la relación entre el compromiso organizacional e la intención de dejar la empresa? Acá es evidente la relación entre dos variables relacionadas con las personas. O en general, ¿qué factores influyen en la demanda de espárragos? Esa es una pregunta un poco más abierta, pero también invita a responder en términos de ciertos factores o ciertas variables que estarían relacionadas con la demanda de espárragos. En algunos casos es conveniente hacer preguntas específicas. Esto es normalmente apropiado cuando hablamos de ciertas variables que son relativamente complejas, como por ejemplo la satisfacción de los clientes. Vean ustedes cómo descomponemos la pregunta general: ¿cuál es el nivel de satisfacción de los clientes del restaurante X? En varias preguntas específicas relacionadas con aspectos específicos. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de satisfacción con la limpieza del local? ¿Cuál es el nivel de satisfacción con el trato de los empleados? ¿Y cuál es el nivel de satisfacción con la comida? Noten que la pregunta general ha sido descompuesta en aspectos que son mucho más fáciles de medir o de responder en general. En algunos estudios es conveniente establecer objetivos. Normalmente se hace cuando uno quiere tener un norte mucho más claro, puesto que facilitan establecer o darle un propósito al estudio, permiten afinarlo. Una de las reglas que ustedes deben aprender es: cuanto más específico y dirigido esté un estudio, más posibilidades de éxito tendremos. Y los objetivos son un medio para lograr esto. Acá tenemos algunos ejemplos. Si la pregunta de investigación es ¿cuáles son las preferencias de los clientes de la corporación X?, el objetivo podría plantearse en los términos que se muestra: estudiar las preferencias de los clientes de la corporación X con el fin de definir una apropiada estrategia de incremento de precios. Noten que la primera va en forma interrogativa, pero los objetivos van siempre en términos objetivos, en términos afirmativos, comenzando con un verbo eh, que indica la acción o el logro que se quiere obtener en la investigación. Las hipótesis son otro componente de un estudio, parte de la formulación, y en general es una respuesta tentativa a las preguntas de investigación que hubiésemos planteado. En general se plantean, se formulan como una afirmación con la intención de que sea comprobada posteriormente con los datos que nosotros podamos obtener. Debe expresarse en términos de variables. Este punto es muy importante porque una hipótesis debe contener variables. Esa es una forma de verificar si es que una hipótesis está bien redactada. Acá tenemos algunos ejemplos. El primer ejemplo nos dice: los trabajadores más experimentados son más productivos. Noten que el objeto de estudio son los trabajadores y las variables relacionadas son la experiencia y la productividad.
En el segundo ejemplo, el precio de una vivienda está determinada por el área y la ubicación de la propiedad. El objeto de estudio en este caso es la vivienda o el conjunto de viviendas y las variables estudiadas son área y ubicación de la propiedad como factores que determinan una tercera variable que en este caso es el precio. Los demás ejemplos son similares. A mayor satisfacción laboral, mayor es la calidad de la atención al cliente. Noten que en este último ejemplo no se hace mención explícita de la persona, pero si hablamos de satisfacción laboral, se implica que estamos hablando de trabajadores. Cuarto ejemplo, los hombres y las mujeres tienen diferente estilo gerencial. En este caso, las personas, los ejecutivos que no son mencionados en términos explícitos, son los objetos de estudio y la variable que está implícita es el género, puesto que hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Como determinantes de una segunda variable que es el estilo gerencial. Para planear un estudio debemos tomar en cuenta una serie de aspectos. ¿Cuál es la población de estudio y cómo seleccionaremos la muestra? ¿Cómo vamos a medir las variables? Esto es, necesitamos establecer la definición operativa de las mismas. ¿Cómo vamos a recolectar información? ¿Va a ser experimental o no experimental nuestro estudio? ¿Y cómo analizaremos nuestros resultados? Esto va a ser o nos obliga a pensar en qué herramientas estadísticas serán más apropiadas para nuestro estudio. Los resultados de un estudio normalmente van a tener dos aspectos: los análisis estadísticos, que son los resultados que se presentan, y ahí hay que tener mucho cuidado en términos de cómo se presentan estos resultados, y por supuesto las conclusiones, que deben tener una correspondencia muy clara para poder responder a las preguntas iniciales, las preguntas de investigación me refiero. Y por supuesto siempre hay aspectos que van a tener que ser extendidos, y es bueno señalar cuáles son las áreas o las áreas problemáticas o las áreas en general que requieren un poco más de exploración.